El último informe a la Nación que dará hoy el presidente Laurentino Cortizo en el inicio de un año electoral, donde se hace la evaluación de esta administración que espera también mantenerse en el poder en la figura del hoy vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Para hacer el análisis político de lo que ha sido esta administración y de los pendientes que quedan para los próximos 6 meses, me acompaña Fernando Martínez, periodista, analista de mesa de periodistas. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de cobertura especial. Feliz año para ti. Y bueno, arranca un año definitivamente donde vamos a estar aquí en TVN Noticias con muchísimo trabajo, pero sobre todo con el análisis. Bienvenido. Sí, buenos días y saludos a nuestros oyentes. Este es un año en el que una buena cantidad de personas en este país piensan que pueden cambiar su realidad con el voto. Este es un año electoral. Hay otra cantidad de personas que piensan que no, que nada va a cambiar y por lo tanto el voto bien vale un jamón a final de año en la puerta de la casa. Esas son, digamos, dichas en una figura muy pragmática, las disyuntivas que enfrenta una buena parte de la población. Lo primero que diré es que el país necesita cambios profundos, que estamos viviendo una crisis que no es una crisis nada más de Panamá, es una crisis estructural, es una crisis global y ante grandes problemas, grandes soluciones. Y no debemos pensar que los problemas se van a reducir a el momento en que emitimos el voto. Necesitamos cambiar nuestra democracia, esa idea que tiene la mayoría de los panameños de que la democracia comienza y termina cuando deposita el voto y que la democracia no es de todos los días. Así es. Algo demostró este año 23 y es que la democracia se puede ejercer desde las calles y la voluntad popular puede imponerse a la voluntad de un gobierno o de una asamblea. Vamos a hacer algo, Fernando, porque justamente Nicanor Alvarado nos ha preparado una nota especial porque el gobierno de Laurentino Cortizo entra, como lo hemos dicho ya, en su recta final. Nicanor Alvarado nos explica en esta nota en qué estado llega a esta etapa y cuáles son sus pendientes. La crisis de julio de 2022 por el alto costo de la vida y la corrupción. ¿Y tú qué estás mirando? Las protestas de marzo de 2023 por el agua. Este martes, el presidente lee el último discurso a la nación de su gobierno, que entra en la recta final, con un escenario sociopolítico complejo y una larga lista de pendientes. Uno de ellos es la Caja de Seguro Social. Desde diciembre de 2021 no hay diálogo por el futuro de las pensiones y a juicio de múltiples analistas, esto quedará para la próxima administración. El gobierno reconoció no tener capital político para los cambios. Otro pendiente es la crisis por el agua. El gobierno debe tomar una decisión sobre si se amplía o no la cuenca del canal para que la ACP construya la represa de Río Indio o si lo hará directamente el Ejecutivo, porque se necesitan hallar nuevas fuentes de agua para la cuenca. También está atascado el compromiso del gobierno por reducir el costo de los medicamentos con una nueva ley. Se discutió después de la crisis de 2022, se llevó a la Asamblea y allí murió. En lo económico, mientras logró la salida de Panamá de la lista gris del Gafi, el gobierno encara su recta final con cuestionamientos por el alto presupuesto, dudas sobre la capacidad de recaudar ingresos y las críticas por el uso de los recursos públicos. También deberá hacerle frente a la posible pérdida del grado de inversión y la discusión sobre cómo cerrar la mina de Donoso. Mientras avanzan algunos proyectos como la línea 3 del metro, otros entrarán al final del gobierno con marcados retrasos, como los 8 carriles de Arraiján, el viaducto de La Pesa o los carriles del Metrobús en Río Abajo, que todo indica no verán la luz. Nicanor Alvarado, TVN Noticias.
Gracias, Nicanor. Continuamos con el análisis. Fernando, cosas puntuales que debemos poner en contexto y sobre todo para hacer esta evaluación del presidente Cortizo. Voy a decir un par de cosas positivas de Cortizo. Primero, creo que efectivamente Cortizo encabezó un gobierno que desarrolló estrategias adecuadas frente a la pandemia. Me parece que eso es innegable, que desarrolló un método de informar a la nación alrededor del tema de las vacunas y que desarrolló una buena estrategia para que nuestro país tuviera en un tiempo oportuno las vacunas, y eso evitó que muchas personas murieran. Y me parece justo reconocer ese trabajo. Voy a señalar algo que se dice poco. Yo soy de los que piensa que Laurentino Cortizo evitó un derramamiento de sangre, evitó derramamientos de sangre en las confrontaciones populares que caracterizaron su gobierno o su gestión. Desoyó a muchas voces que le dijeron: saca a los antimotines a la calle, saca a la policía, y resistió estoicamente la presión popular sin dejarse seducir por el uso de la fuerza. Me parece que este es un aporte, digamos. Algo parecido ocurrió con Varela, por cierto. Varela no hubo tantos confrontamientos callejeros entre la fuerza pública, pero y las protestas callejeras. Creo que una de las cosas, ahora yendo hacia los temas graves, ha sido que Laurentino Cortizo desprestigió el diálogo social como herramienta de solución de los problemas. Hubo una mesa de Santiago Veragua, hubo un diálogo, un pacto del Bicentenario, de Penonomé, hubo el diálogo por la Caja del Seguro Social. Todos estos diálogos no fructificaron o no hubo cumplimiento de los acuerdos de esos diálogos. ¿Por qué consideras que no se lograron los objetivos que se plantearon en esas mesas? Porque no había una voluntad de... los diálogos se hicieron para postergar la confrontación, para disuadir la protesta, pero no para llegar a un consenso nacional que fuera realmente acatado por los poderes del Estado. Debo señalar también que yo pienso, ahora entrando en el terreno estrictamente político, que Laurentino Cortizo no fue apoyado por el Partido Revolucionario Democrático, que nosotros tuvimos en muchas ocasiones agendas paralelas, una en el Palacio de las Garzas y otra en el Palacio Justo Arosemena, no necesariamente compatibles, y ¿pero por qué ese fenómeno, Fernando? Se debe a que el Partido Revolucionario Democrático dejó de ser un partido, como a algunos les gusta llamarlo, roncón, organizado, territorial, con capacidad de convocatoria, de debatir o discutir temas que tienen que ver con la realidad política. ¿Y no fue porque no gobernó con PRDs, como algunos han dicho? No. ¿Tiene que ver con otra cosa? Tiene que ver con el deterioro, y el PRD no es el único. O sea, ningún partido político en este país cumple la función de organizar a la sociedad en las comunidades, de como se decía antes, bajar línea en la sociedad sobre qué es lo que conviene o no conviene al país. Y lo último que voy a señalar, porque ya sé que no tenemos tiempo, es que el gobierno de Laurentino Cortizo tuvo una malísima estrategia de comunicación y una gran sordera del sentir social. O sea, Nito Cortizo siempre lo percibimos encerrado en una cúpula de cristal, incapaz de oír las voces de la sociedad que vienen de las calles, que vienen de la gente. Él se dejó seducir por sus asesores, que le dijeron: te ves lindo cada vez que firmas, le das la mano a alguien en una comunidad o haces una gira comunitaria, pero desconoció que el diálogo político y social se fundamenta realmente en otras cosas mucho más complejas, mucho más orgánicas, sí, de vinculación con la gente. Fernando, hablemos de la figura del vicepresidente José Gabriel Carrizo, una figura que desde muy
temprano iniciado el gobierno y la gestión de Laurentino Cortizo, ya se perfilaba y la gente percibía que ese iba a ser el candidato. Gaby Carrizo es el heredero de la mala gobernanza. No hay ningún peligro de que gane las próximas elecciones. O sea, él durante todos estos años ha cosechado, y creo que ha hecho honores a esa cosecha, el malestar popular. Es de verdad bien difícil en la coyuntura actual. ¿Va a recibir el voto castigo? Totalmente, y una cuarta más. Yo no lo veo de verdad. ¿Y qué respondes en tu análisis a los que apuestan todavía a la seguridad de un 30% de los votos duros del PRD? Ni duro, ni blando, ni término medio. Hay un peligro en todo esto, y es que la partidocracia, en el sentido clientelista de la palabra, las figuras que están adosadas en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea de Diputados, se sienten ante la debilidad de una buena candidatura presidencial en la opción de establecer alianzas con otras fuerzas políticas. El peligro de que diputados, en el ánimo de reelegirse en sus curules, hagan alianzas bajo la mesa con otros partidos políticos para reelegirse efectivamente, y el peligro del voto cruzado, y el peligro de que la Asamblea de Diputados intente erigirse, si hay una buena cantidad de votos reeleccionistas. Por eso es que este debate es importantísimo, que el voto sea informado y pensado, y que no tengamos una asamblea reelecta. O sea, si de verdad esta asamblea ha sido tan mala, sería infame que esta sociedad en un proceso electoral la reeligiera, o reeligiera la mayoría de ellas. Ese voto castigo que señalas va a ir directamente en contra de la actual administración, va a ir lógicamente en contra de la presidencial. Pero ¿se va a trasladar a nivel legislativo? Exacto, a nivel presidencial. Lo que habría que discutir es si las maquinarias clientelistas en los territorios, en las circunscripciones, en los corregimientos van a funcionar. Porque estamos viviendo en la época, en la era de la posverdad, en la era del fake news, en la era de la manipulación y en la era de la desilusión con los sistemas políticos. Y eso puede conducir a un castigo del voto presidencial, pero a un premio al candidato que es clientelista y les toca la puerta y les da una dádiva cada cierto tiempo, y puede conducir a un país en donde el poder radique, en vez de la presidencia, fíjense, el nuestro es un país presidencialista, radique en la Asamblea de Diputados. Sé que estamos en los últimos minutos, y no porque no queramos seguir con Fernando, sino que tiene que ir a mesa de periodistas que arranca en breves minutos, pero yo no te puedo dejar ir sin que vayamos a la Asamblea y que una reacción de lo que acaba de acontecer en la Asamblea. María de Gracia se suma a esta cobertura. Bienvenida, María. Castalia, nosotros nos encontramos en la parte exterior de la Asamblea, porque debemos recordar que por aquí hacen la entrada tanto los ministros de Estado, también esa comitiva que sale a buscar cuando se instala ya este periodo de la Asamblea Nacional al presidente de la República, Laurentino Cortizo, y también se hace la tradicional izada de las banderas. Eso se espera a las 9 de la mañana de hoy. Las banderas de los diferentes partidos políticos y de las bancadas que están compuestas aquí en la Asamblea Nacional. Ya han llegado por aquí el viceministro de Ordenamiento Territorial y también el diputado del PRD, Raúl Pineda, que ha conversado con los medios de comunicación que se encuentran presentes, sobre todo de un tema que ha generado cuestionamientos y polémicas ya en el día de hoy, y que es que en esa ley que ya fue sancionada por el presidente de la República, la ley que establece el presupuesto general del Estado, se ha introducido por parte de la Asamblea un nuevo artículo donde se señala que ahora la Comisión de Presupuesto va a poder aprobar todas las partidas, incluso aquellas que son menores de $200.000, porque esta comisión solamente podía aprobar aquellas que eran mayores de esta cifra. Vamos a escuchar cómo lo justificaba el diputado Raúl Pineda. Yo creo que el presupuesto está hecho para que se ejecute. Yo creo que los ministros lo que deben de hacer es ejecutar lo que ya las partidas que tienen. Cuando vienen los traslados de partidas son cuando traen proyectos que no están
en partidas presupuestarias. Yo creo que es lo que deben de hacer cada uno de los ministros para mayor transparencia. ¿Por qué usted decidió saltarse de la discusión del presupuesto del Estado? No, ya teníamos planeado algo con la familia, no sabía que eso iba a venir la última semana de diciembre. La familia a veces... Diputado, ¿por qué se realizan cambios en el tema de los poderes que tiene la Comisión de Presupuesto para los traslados de partida? Ahora ustedes podrán aprobar todas y no solamente aquellas mayores de $200.000. Ok, lo que se está haciendo primeramente es para control, para que las entidades no puedan trasladar por lo menos un traslado de $1 millón en pedazos de 200. Eso es lo que se está haciendo. Yo creo que todo el mundo debe estar, lo que queda de la Comisión de Presupuestos son 4 o 5 meses. ¿No se entra más poder en esta comisión? No. Yo creo que han sobredimensionado el poder que tiene la Comisión de Presupuestos. Realmente quien debe tener el poder de la parte económica es el Ministerio de Economía y Finanzas y los ministerios, que son los que ejecutan esos presupuestos. ¿Su opinión sobre la palabra que Estos cambios se incluyeron cuando se discutía este proyecto de ley sobre el presupuesto general del Estado para 2024. Recordemos que si bien la parte financiera no puede ser tocada por los diputados, en la parte normativa sí se pueden realizar algunos cambios y es donde se introduce que ahora los diputados van a poder aprobar y pasar por la Comisión de Presupuesto todos los traslados de partida. Anteriormente solamente se permitía que pasaran aquellos que eran mayores a $200.000. Ahora se hace esta modificación en este artículo 325 de la ley que ya fue sancionada por el presidente de la República y que establece el presupuesto para 2024. Nosotros mantenemos aquí en el exterior de la Asamblea Nacional para irle llevando todas esas entrevistas y declaraciones que se vayan generando una vez empiecen a llegar los ministros y diputados y otros funcionarios, incluso el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en esta instalación de sesión ordinaria. María de Gracia, TVN Noticias. Gracias, María. Bueno, queda evidenciado lo que analizábamos más temprano, que era ahora la especie de superpoder que tiene la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Exactamente lo que dije antes de que fuéramos a la Asamblea, que este es un ejemplo de que hay una tendencia, no puedo decir que es una realidad política, a concentrar más poder en la Asamblea Nacional. Los traslados de partida han devenido, ante la ausencia de estrategia de planificación del país, en una herramienta de chantaje al órgano ejecutivo. Porque como hay que acomodar el presupuesto a las necesidades objetivas que van surgiendo, consecuencia de la no planificación, la mayoría de las veces, entonces los diputados utilizan en la comisión, el diputado Benicio Robinson y sus socios en la Comisión de Presupuestos utilizan ese poder para chantajear al órgano ejecutivo. Y además es una forma de reestructurar el presupuesto original. Y sin duda, un atributo más de poder para la Asamblea de Diputados. Yo creo que todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta a la hora de este año electoral que comienza. Quiero agradecer a Fernando Martínez por acompañarme en este análisis. Él ya se suma inmediato a través de TV Max al análisis de mesa de periodistas, pero una vez inicie todos los actos en la Asamblea y por supuesto a escuchar el informe a la Nación del presidente de la República, estará también sumándose al análisis. Gracias, Fernando, por compartir con nosotros estos minutos.